Ok, continuamos. Entonces, esa era la parte de la descripción de puestos. Ahora dice, ¿qué diferencia existe entre una descripción de puestos y el perfil de puestos? La diferencia entre un perfil de puesto de trabajo y una descripción del puesto de trabajo es que una descripción de trabajo describe las responsabilidades del puesto, mientras que un perfil de trabajo establece los estándares esperados para realizar, estándares de calidad. ¿Quiénes son perfiles? Yo mismo, vecinos, familiares, amigos, comunidad, nombres propios. Eso es lo que no es un perfil de puesto. Okay, eso es un pequeño ejemplo de un perfil de puesto. Tenemos el nombre del puesto, que es un director general de proyecto. Tenemos, este es un formato, ¿no? O sea, ustedes pueden ocupar el formato que ustedes deseen. Comúnmente, con muchos de los estudiantes que han pasado por módulo 23, en muchas generaciones, lo que hacen es hacer una tabla horizontal donde ponen en la primera columna lo que es el nombre del puesto, luego ponen las características del perfil, luego ponen las actividades a realizar y al final ponen, por ejemplo, en qué fases va a intervenir, para que se les facilita más para hacerlo más compacto. Entonces, en el ejemplo del perfil de puesto dice director general de proyecto, tenemos edad requerida de 18 a 50 años, sexo indistinto, estado civil no relevante, la escolaridad que se busca es licenciatura en emisión de empresas con título y cédula, habilidades específicas es capacidad de trabajo, integridad moral y ética, inteligencia para resolver problemas que presenten, actitudes, principios y valores, trabajo en equipo, objetividad y liderazgo, capacidad de toma de decisiones, actividades que realizará. Es el encargado de llevar los procesos administrativos de planeación, organización, dirección y control del proyecto. A su vez, tener a cargo una plantilla de 100 empleados, debe mantener dotes de liderazgo y motivación, proponer y desarrollar estrategias para el mejoramiento del proyecto y habilidad en la comunicación efectiva, gestión de cambios en el ambiente laboral sin generar disruptivas en los procesos del proyecto. Las fases en las que va a intervenir, como se decía, como es director del proyecto, él interviene en todas las fases, pues se coloca actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. O en su caso, fase uno, fase 2 y fase 3. ¿Qué es el organigrama? Vamos a ver qué es el organigrama. Primeramente, esos son los elementos que debe de contener un organigrama. Como bien les comentaba, el organigrama es la parte o es la estructura organizacional interna de la empresa o el proyecto. Esos son los elementos que debe de contener un organigrama. Tenemos órganos de dirección, órganos de control, órganos de apoyo, órganos de asesoría y órganos de línea, referente al tipo de organigrama que estamos realizando. Ustedes pueden ver aquí que yo tengo una junta de accionistas. Aquí podría decir yo tengo un comité vecinal, ¿sí? Pero sin embargo, aquí va el director del proyecto. Tengo el directorio, tengo un puesto de auditoría. ¿Qué quiere decir? Que la junta de accionistas tiene don de mando sobre el directorio. El directorio tiene don de mando sobre la auditoría. El directorio tiene mando sobre el gerente general. ¿Y quién manda a todos estos? A toda la plantilla, la junta de accionistas. Ahora bien, ustedes pueden visualizar en pantalla, tengo que el gerente general, aquí hay una línea de comunicación que subdivide este lado. Estas líneas de comunicación que aparecen externas hacia el lado izquierdo, quiere decir que no tienen don de mando. Por ejemplo, el auditor no tiene don de mando sobre nadie. El personal y el área de contabilidad no tienen don de mando sobre nadie. Y el asesor jurídico no tiene don de mando sobre nadie. ¿Qué quiere decir? Que ni el personal, que lo tienen como órganos de apoyo, y el contador no pueden decir absolutamente nada al área de logística, al área de producción, al área de marketing o al área de finanzas. Si vamos a suponer en uno de esos casos un contador llega al área de producción a tratar de regañar o a tratar de pedir información de algo, automáticamente no tienen autoridad para pedir nada, porque no tienen don de mando para poder establecer comunicación. ¿A quién tendrían que pedírselo? A su gerente general. Ellos tienen comunicación indirecta con el gerente general como el asesor jurídico. Como el auditor solo tiene comunicación con el director general. O sea, es un auditor de control. Ahora bien, tengo la planta o los órganos de línea, que son la planta base, a logística, producción, marketing y finanzas. Estos
tienen la comunicación directa con el gerente general, así como pueden verlo. Ellos sí se pueden comunicar porque arriba de ellos no hay ni una jefatura, no hay nada. O sea, ellos sí pueden ir directamente con el gerente para hablar. El gerente, pero no pueden brincarse y decir, me voy con el director, me voy con la junta de accionistas, no pueden hacer eso. Se van directamente con el gerente y el gerente va con el director y el director con la junta de accionistas. Así va a ir la línea de comunicación. Para eso nos sirve la línea de comunicación. Aquí podemos ver otro ejemplo muy diferente. Tengo una asamblea general, esto lo podemos ver en las AC, es lo que les comentaba, las asociaciones civiles, que son no lucrativas o algunas que son lucrativas, algunas, tienen la parte de una jerarquía, un organigrama de esta manera. Tengo la asamblea general, tengo un presidente, aquí pueden ver igual, la junta directiva, que puede ser un comité vecinal, no tiene comunicación o no tienen dónde mando con nadie, solo se pueden comunicar. Ustedes pueden ver por qué aparece hacia afuera, porque esos solo son control o apoyo. No, en la junta directiva no me puede dar órdenes al presidente. Ni aquí, si ustedes pueden ver en azul que marcaron de esta manera, lo ponen como un órgano de apoyo, porque la Asamblea General tiene solamente comunicación directa. Ahora bien, yo tengo a un subsecretario general, a un vicepresidente que están o tienen comunicación directa con lo que es el presidente. Y estos dos tienen comunicación con este personal, que es la vocalía de intercambio de conocimiento, vocalía de comunicaciones y el tesorero. Aquí sí, ustedes pueden ver, miren, las líneas de intersección están relativamente interseccionadas con el secretario y con el vicepresidente. ¿Qué quiere decir aquí? Que tanto el secretario general como el vicepresidente pueden dar órdenes a estos tres puestos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un director ejecutivo, tengo un asistente o secretaria. La asistente tampoco tiene dónde mando, pero es uno pequeño. El director ejecutivo tiene mando sobre todos estos puestos. Autogestión, finanzas, voluntariado y proyectos. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, uno de los puestos tuviera una línea punteada? Dentro de esta parte vamos a ver que el asistente fuera línea punteada. O que el auditor externo estuviera, perdón, auditor estuviera con línea punteada. ¿Qué quiere decir? Que es un puesto que no le pertenece a la empresa, que puede ser un auditor externo y aquí podría ser un asistente externo. O sea que en cualquier momento ese asistente se puede ir y ahí nos vemos. Ahora bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, las líneas de comunicación no están correctamente entrelazadas? Eso hace ver que un puesto no tiene comunicación. Si yo, por ejemplo, hago que esta línea aquí y estuviera el puesto de finanzas no esté relativamente bien alineada con la línea del director ejecutivo, yo podría pensar, yo, administrador, lo veo, digo, preséntame tu organigrama, y luego, no, pues el de finanzas no tiene nada que ver con el director, o sea, puede ser un puesto externo. Entonces, tienen que estar relativamente bien conectadas las líneas de comunicación. Como bien, dentro de las instrucciones dice que ustedes deben de elaborar un esquema de jerarquía o un organigrama, que es como lo deben de conocer. Dentro de las plantillas de PowerPoint se conocen como esquema de jerarquías. Ahora, hay una diferencia, como les comentaba, entre un esquema de jerarquías y un esquema común y corriente, que ese no tiene una correlación. Pues vamos a ver los tipos de organigramas. Hay organigramas jerárquicos, ese es el tipo más común, que es el que más utilizan las empresas, y es el que da origen al sinónimo diagrama jerárquico. En una jerarquía, un grupo de personas se encuentra en la parte superior, mientras que los individuos con menos poder se ubican por debajo en forma piramidal. Piensa en términos de una monarquía. El rey o la reina están en la parte superior o en una organización. El director ejecutivo se ubicará también en la parte superior. En una jerarquía, por lo general, los miembros se comunican con sus superiores y con las personas que dependen de ellos. Por eso le llaman organigrama jerárquico o organigrama piramidal, porque siempre se va a ver como una pirámide. En la parte de mero encima va a la parte más importante y llegar hasta la planta baja. Tengo el organigrama matricial, que este es común en las empresas que tienen más de un director. Por ejemplo, una organización puede tener un equipo de diseñadores gráficos que debe rendirle cuentas al diseñador gráfico principal.
Los diseñadores gráficos también trabajan en otros proyectos que probablemente estén liderados por otro gestor de proyectos. En este caso, los diseñadores gráficos también deben rendirle cuentas a otras personas. Esto que lo pueden ver aquí, aquí dice management, que es el gerente, ¿sí? Acá está el productor A, B y C. Estos productores tienen don de mando con todos estos departamentos, con el de recursos, con el de producción, con el de ventas y el de finanzas. ¿Por qué? Porque como bien dice, es un organigrama matricial, o sea que es una matriz, un organigrama de matrices. Y tengo el organigrama plano. Este tipo, a veces denominado organigrama horizontal, prácticamente no tiene niveles medios de gestión y por lo general supone dos niveles, los directivos superiores y los empleados. En empresas como esta, los trabajadores tienen más responsabilidades y están más involucrados en forma directa en la toma de decisiones. Departamento, director general, tengo aquí la planta base y aquí tengo los colaboradores. Y esto lo vimos en unos ejemplos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debe de contener un organigrama? Principalmente establecer la cadena de mando, segmentar los departamentos, definir y asociar tareas y responsabilidades, establecer el ámbito de control, obtener una visión global que facilita la toma de decisiones y diseñar el organigrama. Puede ser en Ludichart, puede ser en PowerPoint, puede ser en Canva. Ahí sí el elemento que ustedes utilicen para diseñar su organigrama no hay ningún problema. Lo que sí es importante, como ustedes pueden visualizar, las tecnologías emergentes. Una vez más, recalco esa parte porque pues al final de todo, como les vuelvo a comentar, cuando ustedes lleguen a la semana 4 se les va a facilitar cuando ustedes elaboren su construcción web, ya va a ser más sencillo porque solamente lo que van a hacer es integrar la información. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, toda su información ustedes la siguen empleando en Word, en PowerPoint? A mí no me perjudica el hecho de que ustedes la suban así. Sin embargo, lo que sucede en estos casos es de que si lo que es el módulo solicita tecnologías emergentes, yo me tengo que apegar a esas instrucciones. Si, por ejemplo, la actividad no lo solicita, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es mi función? Es incitarlos, motivarlos a que ustedes las empiecen a usar. Para que cuando llegue su momento, ustedes digan, ah, no, pues ya lo hice, solamente copio y pego. Ah, ya tengo esto, hago mi hipervínculo, ya tengo mi título, lo pongo, elementos, ya los coloco, tengo elementos multimedia, tengo elementos, tengo botones, ustedes van a emplear un mundo de información cuando lleguen a una construcción web. Y créanme, una construcción web es más tediosa, porque al final las construcciones web requieren muchísimos elementos para ser considerados como construcciones web. Entonces, un diagrama de flujo. Vamos a ver qué es. El primer diagrama de flujo se crea en 1921. Un diagrama de flujo o flujograma es una representación gráfica y secuencial de un proceso o flujo del trabajo con todas las áreas y actividades principales necesarias para lograr un objetivo común. Para que visualmente se pueda representar la sucesión de tareas y la relación entre ellas, se utilizan símbolos como flechas, rombos, rectángulos o prismas. Entonces, esa es la parte importante que tiene la estructura de un diagrama de flujo. El uso del diagrama creció de forma constante, de modo que en 1947 se crearon los primeros sistemas de conjuntos de símbolos. Antes se utilizaban cualquier tipo de símbolos, sin embargo, en 1947 se crea el conjunto de simbología con diagrama de procesos para los diagramas de flujo. Con el tiempo se estableció una simbología común para crear este tipo de diagramas que continúa hasta el día de hoy. Un siglo después de su creación, el diagrama de flujo sigue siendo un método popular para crear descripciones de procesos y definir tareas. ¿Por qué es importante realmente un diagrama de flujo para un proyecto? Porque ahí nos permite definir tareas, definir caminos y establecer estrategias en dado caso por la toma de decisiones. Y precisamente cuando nosotros elaboramos, y aquellos alumnos que no tengan la posibilidad de accesar a lo que es los espacios y vean la grabación, deben de tener muy en cuenta que la simbología es muy importante en el proceso de elaboración de su diagrama de flujo. Los diagramas de flujo, si no contienen esta simbología, automáticamente están mal porque ya no se considera como un flujograma. Los diagramas de flujo o la parte básica del diagrama de flujo, como exponía en la sesión pasada, es la flecha de flujo, que son las flechas de comunicación, lo que es la parte de inicio-finalización, que es como un óvalo
alargado o un círculo alargado, eso es el inicio del flujo. El proceso, que es un rectángulo, ahí van los textos que quieran poner. Y la decisión, toma de decisiones, que son las preguntas que ustedes van a realizar. Por ejemplo, yo tengo que mi inicio o finalización es café. Y en el proceso es preparar un café. Y mi toma de decisión va a ser, ¿lo quiero frío o caliente? Si yo digo, lo quiero frío, tengo el camino del sí. Si yo digo sí, es con pan o con bizcochitos. Y si yo digo con pan, pues entonces a lo mejor ya tengo mi punto final. Pero si yo agarro y le digo, lo quiero caliente, me voy por la parte del no. O sea, no ¿lo quiero frío? No. ¿Lo quiero caliente? Sí. Entonces me voy por otro camino y decir en el caliente, poner agua caliente. ¿Tengo el agua caliente? No. Entonces busco cómo poner el agua caliente. Entonces, eso me va a llevar al proceso de flujo y la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que para que haya una toma de decisión dentro de un diagrama de flujo, tiene que existir el romboide. Ese símbolo que se llama subproceso, que comúnmente no se utiliza, documento o impresora, pues solamente se va a utilizar en casos de que ustedes vayan a imprimir documentación, que esto ya va en la parte más expuesta a cuando ustedes ya tienen puesto en marcha el proyecto, la salida en pantalla, que es cuando utilizaban la parte informática, que es lo que les comentaba la sesión pasada, datos de entrada o salida, referencia en página o referencia a otra página. Y esta parte, como pueden ver en la parte derecha, la mayor parte de los símbolos están empleados en la parte informática. Ahora bien, en 1947 se dan los diseños, determinar los principales componentes del proceso. En este paso es necesario aclarar cuáles son las entradas del proceso y sus salidas, así como las actividades que se desarrollan en el mismo. 2. Ordene las actividades. El diagrama de procesos de negocio es un flujo, por lo que se necesita ordenar estas actividades. Haga una lista en orden cronológico. 3. Elija símbolos correctos para cada actividad. Hay varias notaciones usadas para dibujar diagramas de flujo de procesos. Por lo tanto, al indicar correctamente cada tipo de actividad, utilizando los símbolos correctos, será mucho más fácil para cualquiera que esté familiarizado con los símbolos, poder entender el flujo rápidamente. Yo sé que el cuadrado representa esto, el rombo es una toma de decisiones, o sea, sí me va a conllevar ese flujo de trabajo que ustedes están realizando. Haga la conexión entre las actividades, para eso se utilizan conectores, normalmente son las flechas y líneas de puntos o continuas. Indique el comienzo y el final del proceso, que puede parecer trivial, pero a veces las personas se olviden de indicar cuándo el proceso comienza y cuándo termina. Y esta es una información muy importante para establecer límites para los propietarios de los procesos, gerentes o supervisores. Al final, para ustedes va a ser muy importantísimo cómo se establezca un diagrama. Entonces, revisa su diagrama de proceso de negocios. Usted acabó de dibujar su diagrama de flujo de procesos. Ahora será fácil entender si es realmente así ocurre, o sea, si realmente así ocurre el proceso de las actividades y tareas. Ahora bien, en el 2010 vamos a ver la parte de la función. Como ya se ha mencionado, un diagrama de flujo es la representación gráfica o simbólica de un proceso para abordarlo de forma más sencilla y versátil. Esa es la parte de un diagrama de flujo. En ese sentido, y más allá de sus orígenes ligados a la informática, esta herramienta permite a la empresa tener una mayor organización, evaluar, mejorar, replantear secuencias de actividades y protocolos de distinta índole, pudiendo hacer correcciones antes del desarrollo final del proceso. Entonces, para eso nos va a servir determinar un diagrama de flujo. En el 2023 vienen las mejores aplicaciones para crear diagramas de flujo. Aquí nosotros vamos a poder encontrar ya actualmente millones de aplicaciones que nos van a permitir establecer diagramas de flujo de una manera muy sencilla. Esto qué quiere decir, ¿por qué las tecnologías emergentes surgen? Precisamente para cumplir esa necesidad de que antes era muy difícil crear un diagrama de flujo. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, ustedes estaban elaborando un diagrama de flujo y les fallaba? Automáticamente tenían que romper su hoja. Actualmente tenemos la opción de borrar y pegar, y ya con esto lo podemos realizar. Dentro de las mejores aplicaciones existe Creately, está Diagrams, Edraw, Microsoft Visio y Ludichart.
Y esas son las aplicaciones que me dan mayor facilidad para la realización de un diagrama de flujo. Aquí tengo un pequeño ejercicio de Kahoot. Vamos a ver si lo podemos realizar. Si nos da el tiempo, tenemos 7 minutitos. Brenda Grajero, asesor, tengo una duda en referente a mi espacio, que es en mi video solo pongo mi voz. Brenda, los recursos de video tienen la opción de que ustedes puedan aparecer o no, dependiendo de la tecnología que ustedes estén empleando. Si, por ejemplo, ustedes utilizan un recurso de video, pueden emplear de fondo una presentación, pueden emplear fotos, pueden emplear una presentación que les acompañe a su video para que ustedes den respuesta y no pueden aparecer, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo importante? Que tenga la extensión de un video, o sea, que tenga la extensión, por ejemplo, de MP4, y eso me indica que es un recurso de video. Que no tenga extensión MP3, WMB, que no tenga extensión que sea de lo que es audio como WMB, todo esto no va a ser erróneo. Tiene que tener, por ejemplo, MPG, MP4, VGA, que son las extensiones de video. Es correcto, en las instrucciones de la fase les dicen que ustedes van a dar respuesta a las preguntas que aparecen ahí. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es responder. Y si haces en CapCut, tú puedes compartir la liga directamente ahí sin ningún problema, lo compartes en tu documento. Lo que sí es importantísimo es que cuando ustedes compartan una liga de sus trabajos, verifiquen que esta liga esté libre, porque yo ya ha pasado que lo ponen en privado y lo que va a suceder es que les va a aparecer su calificación reprobatoria. Verifiquen cuando ustedes compartan esas ligas estén libres de contraseñas, que no tenga yo que estar solicitándoles acceso porque es un problema estar buscando y estar solicitando acceso porque tengo que esperar hasta que ustedes vuelvan a accesar a su plataforma y que me den permiso para que yo pueda ver sus documentos mientras eso me atrasa en evaluar sus certificaciones. Vamos a entrar a la plataforma para que podamos ver más o menos lo que ustedes van a realizar. ¿Alguna duda que tienen ahí con respecto a la fase 3 y la fase 4? Ok, entonces, en lo que era la fase 3 ya podemos ver que es un documento. Aquí no hay problema porque aquí ustedes pueden literalmente utilizar su creatividad, pueden hacer un documento de Word. Lo que siempre les indico es de que o la parte importante es que ustedes creen una bonita presentación. Hay marcos que ustedes pueden utilizar, hay presentaciones que ustedes pueden ocupar, hay plantillas que pueden ocupar ya prediseñadas que tiene Word, PowerPoint, Excel que ustedes pueden realizar para que se vea bonito su trabajo. Relativamente no es como que digan, es como un trabajo de kinder, un trabajo de primaria, secundaria, no, sino que es parte de la creatividad. El fomentar el acceso a la creatividad, esto nos va a desempeñar una parte funcional en la semana 4. ¿Qué hacemos? Esa tabla no se modifica absolutamente nada. Tal y como la ven, es tal y como la van a realizar. Las nomenclaturas es importante que estén en sus actividades. Si ya tengo actividad 1, tarea 1.1. Si tengo actividad 2, tarea 2.1. Y así consecutivamente por fase. No se las quiten. Si ustedes aquí, por ejemplo, ponen su actividad y no le ponen la nomenclatura, en su retroalimentación les va a aparecer que no están siguiendo las indicaciones de las instrucciones porque no están colocando la nomenclatura que les solicita la tabla de la plataforma. Elabora el diagrama de flujo del proceso de una de las fases, como bien les comentaba, es de una de las fases, puede ser de cualquier fase, pero incluyendo sus actividades y tareas. O sea, no solamente es de una actividad, es actividades y tareas. Yo tengo dos actividades y todas las tareas son las que yo voy a realizar.
y grabar el video de entre 3 y 5 minutos. Si les requieren más tiempo porque necesitan hablar pausadamente, adelante. Pueden ocupar hasta 7 o 10 minutos y por mí no hay ningún problema. Respondiendo a estos tres indicativos, ¿cuál de los recursos que requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante? ¿Y por qué? Esta pregunta hace alusión a los recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros o recursos humanos. Por ejemplo, también si dan la pregunta, yo contestaría que todos los recursos serían importantes para un proyecto, porque un proyecto no puede sobrevivir sin ninguno de los recursos. Recursos materiales son importantes porque los requiero para mi empresa. Los recursos tecnológicos, yo no podría sobrevivir sin recursos tecnológicos. Los recursos financieros son importantísimos y los recursos humanos es lo que mueve casi a todos los recursos. Ahora bien, otro punto importante, recuerden que dentro de la columna de recursos financieros, para que no se compliquen poniendo cantidades, solo pongan la palabra de recursos estimados o la palabra de recursos monetarios. Esa sí la pueden copiar y pegar en todo. Eso se las doy por buena, no pasa absolutamente nada en esa columna. En todo lo demás, ahí sí requiero que utilicen su pensar para analizar de acuerdo a las actividades y tareas que van a emplear como recurso material y recurso tecnológico y recurso humano. No olviden colocar como ustedes como líderes o como se vayan a poner en cada una de las fases. Es muy importante. De igual forma, colocar, como dice el ejemplo, una persona con nociones del comercio para que pueda identificar información relevante. O si ya tengo el puesto, porque está muy largo de poner esto, yo aquí pongo una persona con nociones del comercio, un licenciado en comercio internacional. Pues yo lo pongo aquí. ¿Sí? ¿Qué otro punto importante? ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de tareas? Aquí son preguntas que ustedes van a contestar. ¿Y cuál es la utilidad del diagrama de flujo? Ahora bien, dentro de la fase 4, rápidamente, les dice una presentación en la que incluyes un esquema en el que describas el perfil de las personas que podrían participar en tu proyecto. El perfil se refiere a las características que define una persona que le permitan realizar una actividad en específico relacionada con tu proyecto. Entonces van a identificar las actividades y tareas, como les acabo de explicar, cuál es el nombre del puesto, cuáles son sus características del perfil, en qué las actividades que va a realizar dentro de lo que es el proyecto y en qué fases va a intervenir. Eso es lo que ustedes van a poner dentro de una tabla, un recuadro. Ahora, ¿qué más van a hacer? Van a integrar la información en un esquema. En algunos programas se incluye plantillas de esquemas tipo jerarquía, para que vean, es que aquí les ponen esquema, pero aquí dice tipo jerarquía. El tipo jerarquía son los organigramas, como pudimos verlo en la presentación. Una vez que ustedes hagan su organigrama con los puestos que ya crearon, y esos puestos deben de concordar con la tabla de recursos humanos que tenemos en la fase 3. Por eso es importante que si ya la tienen, la coloquen ahí y solamente es vaciar de información en la fase 4. Y responder a las preguntas, que cuál es la importancia de la división del trabajo, es necesario contar con colaboradores, ahí siempre va a ser sí, y ustedes ya definen el por qué. En caso de no contar, ¿qué pasaría? Pues lógicamente permearía en los resultados, tendrían un proyecto que no se podría realizar en tiempo y forma, perjudicaría en lo que es la parte de la producción, la eficacia y la eficiencia. ¿Y qué tecnologías, aplicaciones, sitios web, redes sociales podrían ayudarte a encontrar personas? Pues ahí ustedes las que definieron dentro de su foro de clases. Ya podría ser WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, y todas las que ustedes hayan empleado. Por ejemplo, hay unos que son hasta TikTok, páginas web, los que ustedes consideren que podrían ayudarlos a encontrar personas. ¿Hasta aquí alguna duda más? Ok, perfectísimo. Entonces ya no me dio tiempo para lo que era el pequeño juego de Kahoot. Entonces estaríamos viéndonos el día miércoles de la siguiente semana. Por mi parte, les deseo una excelente noche, que se la pasen muy bien y tengan un bonito fin de semana. Cuídense muchísimo. Buenas noches, hasta luego.